Capital 21 mantiene esta cobertura especial de lo que acontece en la reunión del C40 en la Ciudad de México. Tenemos la oportunidad, el privilegio de platicar con Patricia Espinosa, ex canciller de México y hoy secretaria general de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Patricia, gracias por platicar con Capital 21. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y por la invitación a participar en esta reunión tan importante. Justamente eso, Patricia, ¿qué significa que México sea sede de un encuentro tan importante de tan altas miras? Bueno, sin duda es un reconocimiento al liderazgo que el país ha venido desempeñando a lo largo de ya muchos años, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de México, para promover una agenda de cambio climático, acciones decididas en contra del cambio climático, en virtud de que somos un país muy vulnerable al cambio climático. Justamente esto, la vulnerabilidad que tenemos nosotros, que tenemos muchos países, se ha venido insistiendo, es algo que no podemos pasar de largo, es algo en lo que no podemos dudar, ¿cierto? Definitivamente, hay todas las evidencias científicas, muchos estudios de distintos ámbitos que confirman que hay un efecto de las acciones del hombre sobre el clima y que ha provocado un calentamiento de la atmósfera y que ese calentamiento pues está provocando una serie de consecuencias que inciden sobre el bienestar de la gente, sobre la vida misma de muchas especies, sobre la posibilidad de conseguir medios de subsistencia para muchos. Por ejemplo, cuando tienes un caso de sequía extrema, pues la gente está empezando a migrar porque no tiene que comer. Claro. Y en este sentido también, Patricia, ¿cuál es el compromiso que tiene la Organización de las Naciones Unidas y el llamado que le hace a sus Estados miembros? Bueno, por primera vez la comunidad internacional en diciembre del año pasado se puso de acuerdo en el llamado Acuerdo de París para que todos los países del mundo, todos sin excepción, asumieran una responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. Se trata de un reto de la mayor importancia para toda la humanidad, en donde las fronteras no cuentan, porque pues el clima pues es un clima para todo el mundo, para todo el globo terráqueo y por lo tanto requiere de ese compromiso. Ese principio que podría parecer tan sencillo, pues tomó más de 20 años en lograr que quedara reflejado en un acuerdo en el que cada uno de los países asume compromisos de reducir emisiones, de trabajar para construir sociedades más resilientes que resistan los efectos del cambio climático y por supuesto al mismo tiempo definiendo obligaciones diferentes dependiendo del nivel de desarrollo de cada quien. Es decir, se asume el compromiso, pero también se asume que las responsabilidades van a ser distintas. Patricia, ¿debe darse una confirmación, una reafirmación de este Acuerdo de París aquí en la Ciudad de México estos 3 días, particularmente pensando después de lo ocurrido el 8 de noviembre en los Estados Unidos? Bueno, lo que hemos visto realmente es que ese entusiasmo, ese momentum que nos llevó al Acuerdo de París no se ha detenido. Sin duda hay mucha conciencia de que tenemos muchos retos que vencer, pero aquí las acciones de los alcaldes que están participando son verdaderamente impactantes. Las metas son extraordinariamente ambiciosas y pues nos da motivo para ser optimistas de que vamos a lograr las metas del Acuerdo de París. Y estas metas pareciera que son a largo plazo, 2020, 2030, para algunas otras cosas 2050. De verdad no son fechas tan distantes y más si pensamos que las acciones deben de comenzarse a hacer hoy. ¿Cómo vamos? Claro, definitivamente no son fechas distantes. 2020 estamos hablando de 4 años. ¿Sí? Estamos hablando de un proceso que pretende revertir los efectos de un proceso que lleva siglos. Entonces, realmente estamos hablando de un plazo de tiempo corto, pero es muy urgente que esos plazos de tiempo corto sí se cumplan, porque si no se cumplen no vamos a lograr alcanzar la meta. En el caso del C40, en el caso de las ciudades que están en el C40, han definido ya claramente un compromiso para que sus emisiones empiecen a decaer a partir del 2020. Eso es lo que necesitamos, ese ejemplo es el que necesitamos que otros países y otras ciudades sigan. Patricia, como mexicana, como exfuncionaria y también como una experta que hoy está trabajando con el tema,
¿Qué estamos haciendo bien los mexicanos? ¿Qué están haciendo bien los gobiernos locales, los gobiernos federales para cumplir con este compromiso y qué nos falta por hacer? Nos falta mucho, sin duda. Siempre hay posibilidades de mejorar y de incrementar nuestros niveles de ambición, pero tenemos la institucionalidad, tenemos el marco jurídico. Es importante recordar que México fue el primer país en desarrollo que tuvo una ley general de cambio climático que cubre todos los sectores de la economía y que obliga, pues, en realidad a todos los niveles de gobierno también. Somos un país que ha cumplido con todas nuestras obligaciones para informar sobre el cumplimiento y sobre los avances que hemos reportado. Somos un país en donde la población también está respondiendo a eso, porque además la población se está viendo afectada por los efectos del cambio climático. ¿Qué falta por hacer? Pues tenemos un reto igual que muchas sociedades del mundo en materia de educación, en materia de comunicación, en materia de eficiencia energética, en el ámbito de la construcción de vivienda. Tenemos retos en todos los sectores, pero en todos también ya empezamos a recorrer el camino. Pues Patricia, muchísimas gracias por esta conversación, gracias también por la reflexión y por tu tiempo. Gracias. Al Gracias contrario, a ustedes. Continuamos con más.